La filosofía de Gabriel Amengual Coll se sitúa en el ámbito de la filosofía contemporánea, con una fuerte influencia de la tradición idealista alemana, especialmente de Hegel, y también del pensamiento hermenéutico. Su obra se caracteriza por una preocupación central por la racionalidad, la libertad y la dimensión ética e histórica del ser humano. En este sentido, uno de los ejes principales de su pensamiento es la reivindicación de la razón como una facultad no simplemente instrumental, sino capaz de comprender la realidad en su profundidad. Frente a visiones reduccionistas que limitan la razón a lo técnico-científico, Amengual defiende una razón amplia, abierta al sentido, a la historia y a la experiencia humana en su totalidad. En este punto retoma elementos hegelianos, especialmente la idea de que la razón se despliega históricamente y no puede entenderse al margen del contexto social y cultural. Otro aspecto fundamental es su reflexión sobre la libertad. Para Amengual, la libertad no es simplemente la capacidad de elegir entre opciones, sino un proceso de realización personal que implica reconocimiento mutuo y también integración en la comunidad. Aquí se aprecia la influencia de la filosofía social de Hegel, en particular la noción de que el individuo solo se realiza plenamente en el marco de las instituciones éticas como la familia, la sociedad civil y el Estado. La libertad, por tanto, tiene una dimensión relacional y ética indudable. Asimismo, Amengual concede gran importancia a la ética. De hecho, su planteamiento ético no se basa únicamente en normas abstractas, sino en la vida concreta de las personas y en las prácticas sociales. La ética se entiende como una construcción histórica en la que los valores se desarrollan y transforman a lo largo del tiempo. En este sentido, su pensamiento dialoga con corrientes hermenéuticas, subrayando además la interpretación y la comprensión como elementos esenciales de la vida moral. La religión también ocupa un lugar relevante en su filosofía. Amengual no la concibe en oposición a la razón, sino como una forma de expresión del sentido que puede ser pensada filosóficamente. En línea con la tradición idealista, considera que la filosofía puede interpretar los contenidos religiosos y traducirlos a un lenguaje conceptual sin reducirlos ni eliminarlos. Finalmente, su obra se caracteriza por un intento de mediación entre tradición y modernidad, entre fe y razón, entre individuo y comunidad. Amengual busca superar dualismos rígidos y propone una visión integradora del ser humano.